Aquí, ponte aquí. Ahora ya ponle. Aquí. Okay. Buenas noches, hermanas. Disculpas, estábamos acá con Hermana Antonia, deme un momentito, hermanas. Nada más recuerden a las que van ingresando y aquellas que están conectadas por el Facebook, si tienen posibilidad o oportunidad de conseguirse un espejito, tráiganlo con ustedes ahí cerquitas, y si tienen un cuadernito, una pluma también, para los ejercicios que nos vaya a poner nuestra hermana Antonia. Eso era todo. Gracias, hermana. También les puede servir su teléfono, hermana. En modo de cámara. Perfecto. En modo de cámara. Perfecto. Okay. Muy bien. Buenas noches, hermanas. Bienvenidas. Dios me las bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por su paciencia y su amor. Gracias a nuestro Padre Dios por darnos la sabiduría de mi oración, es que Él ponga las palabras que yo tenga que decir y calle lo que tenga que callar. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema general, que es: si no tengo amor, nada soy. Y nada, pues es nada. Veamos el espacio y no hay nada en el espacio. Entonces, tengamos cuidado si no tengo amor. El texto en el que hemos estado trabajando es en estos dos grandes mandamientos que el Señor nos da, que no es saber si lo queremos hacer, no es si nos gusta, no es si me conviene, no, es mandamiento y como tal lo tenemos que cumplir. Y en ese rubro tenemos que entender que este mandamiento en el que estamos trabajando lo tenemos que cumplir. Entonces, y lo leemos dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el Señor estará sobre todo y ante todo y antes de todo y por siempre. Y el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y platicábamos las clases anteriores que cómo que está ahí en medio de amarás a tu prójimo, cómo que está en medio de mi prójimo y yo, ese cómo me está diciendo que es igualdad, que es una igualdad, que así como amo a mi prójimo, me debo de amar a mí. Pero tenemos que entender muy bien que no podemos dar lo que no tenemos. Así que primero tenemos que amarnos, tenemos que llenar ese corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu de amor, como nos lo da nuestro Padre Dios. Es difícil, sí, y más con el prójimo, que a veces nos toca un poco difícil. Pero bueno, tenemos que verlo como una prueba. Entonces, es de esa manera que cuando yo me ame, voy a poder dar amor. Y si no, de lo que más tengo en mi corazón es lo que voy a dar. Y espero que siempre sea amor y no sea otro sentimiento. Aquí estamos en este ejemplo. En este ejemplo, es una imagen ahí como para darnos cuenta de cómo estamos incluidos. Dios, yo y el prójimo, o el prójimo y yo, como lo quieran ver, pero en igualdad de situaciones. Y todos cubiertos, los dos, el prójimo y yo, cubiertos con el amor de Dios. Entonces, concluimos que el amor de Dios y el amor entre nosotros estamos participando tres, no dos. Y eso es bien importante, hermanos, porque no podemos dejar de lado amarme a mí, amar al prójimo, pero ante todo, primero, amar a Dios, para que el Señor nos dé la sabiduría. Y luego surge como cuestionamiento o pregunta: ¿y cómo me amo yo? Bueno, ya estuvimos viendo algunas clases anteriores y pero vamos a basarnos en este texto
ya hemos estado trabajando en clases anteriores aquí está, para amarme, ¿qué necesito? Conocer mi temperamento. Ya tuvimos esa clase. Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de inteligencia espiritual y hablamos de autoconocimiento la semana pasada y ahora hablaremos sobre autorregulación de las emociones. Después hablaríamos de empatía, motivación, habilidades interpersonales, que estos son aspectos, hermana, estos puntos salen de la inteligencia emocional. ¿Y qué entendemos por inteligencia emocional? Ya habíamos hablado que inteligencia es tener la capacidad de resolver problemas. No es lo mismo inteligencia que el IQ. El IQ es una cantidad que se aplican unos exámenes y se les da un valor. La inteligencia no, la inteligencia es la habilidad, la capacidad, la destreza de resolver problemas. Esa es la inteligencia. Y cuando la trasladamos a lo emocional, entonces, ¿qué problemas tenemos? Pues nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro dolor, todo lo que conlleva a las emociones, a lo emocional. Y créanme, hermanas, que ahora que estaba preparando la clase, te das cuenta de la grandeza, de lo grande que nos hizo el Señor, de lo grande que Él es, porque nos hizo a su semejanza. Acuérdense que Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Entonces, tenemos esos sentimientos que Él tiene, tenemos ese amor, tenemos ese dolor, tenemos las tristezas, tenemos todo lo que el Señor nos puso, nos imprimió en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu, que es lo que nos forma. Ya me emocioné. Bueno, entonces hoy hablaremos sobre la autorregulación de las emociones. Y para eso, hermanas, les voy a pedir que tengan ahí su espejito. Tienen ahí todos a mano su espejito y por favor van a ir poniendo mucha atención a su expresión. Yo les voy a ir diciendo de algunas palabras que ustedes las van a ir identificando con su rostro. Si yo les digo, pongan una cara de alegría, pongan la cara de alegría, por favor, y véanla a su espejo. Vean cómo se sienten alegres. Vean qué sienten, qué piensan cuando se ven alegres. Si quieren recordar, aquí es bien importante recordar un momento alegre de su vida, un momento feliz. Recuerden un momento feliz y pongan su cara feliz. ¿Sí? Por favor. Y vayan observando qué ven. Ahora, ¿ya se pusieron felices? Ahora pongan una cara de amor. Pongamos una cara de amor, recordemos, por ejemplo, a nuestros bebés chiquitos, a nuestros padres, si ya no los tenemos, a alguien muy querido, y vean su cara, obsérvenla, por favor. Chequen cómo es nuestras facciones y piensen, sientan, ¿qué sienten? ¿Qué sienten en su organismo al recordar ese amor y, en este momento? Ahora nos vamos al extremo. Tristeza. Piensen en un ser que ya se nos fue. La tristeza es una pérdida. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos la felicidad, perdemos un día de trabajo, perdemos dinero, perdemos salud, perdemos tiempo, perdemos alegrías, y todas esas son pérdidas. Piensen un poquito en su tristeza, en su pérdida, y vean su cara. Por favor, vean su cara, vean su semblante, incluso vean el color de su cara, cómo se va poniendo a través de estas emociones, porque estas son las emociones. Ahora, hermanas,
pongan una cara de miedo. Algo que les dio mucho miedo, algo que las asustó, algo que les lastimó, una noticia que no esperaban, una reacción de un choque que no esperaban tener, que espero no lo hayan tenido, que su servidora ya lo sintió y es un terror haber chocado. Y vean su cara, por favor, y si pueden, anoten cómo se sienten, pero vayan sintiendo en cada una de esta emoción qué sienten, qué piensan, ¿sí? Por favor. Y por último, vamos a hacer el coraje. Todos hemos pasado por corajes, todos. Todos tenemos esa emoción del coraje. Nos da coraje porque no se hizo el trabajo como debía ser, nos da coraje porque pues esta vez no nos pagaron como tenía que ser, nos da coraje porque le encargamos un mandado a nuestros hijos y no lo hizo, porque el jefe me trató mal, porque los padres, en mi caso, y las maestras, los padres de familia que no entienden cómo es la educación de los niños y no quieren entender y poner de su parte. Y también ahí nos da tristeza. Nos da coraje el que vengan y nos insulten o que nos vengan y nos agredan sin nosotros tener la culpa, ¿sí? Véanlo, anótenlo, por favor. Y ahora, es bien importante que me digan qué sintieron, en qué sintió en la alegría. Si quiere, anótenlo o piénsenlo. ¿Qué sintió en el amor? ¿Qué sintió cuando llega el momento de la tristeza, de la pérdida? ¿Qué sintió cuando sintió miedo? ¿Qué pensó cuando tenía miedo? ¿Qué pensó cuando tenía vergüenza? ¿Qué pensó cuando tenía coraje? En el amor, pues el amor, acuérdense también que el primer amor, cuando las citas, bueno, a mí me tocó, nos teníamos las citas y ya ibas con el corazón que te brincaba y el estómago con un montón de palomitas, de mariposas. ¿Y qué pensamos? ¿Qué pensamos en ese momento? Es bien importante. Me hubiera gustado tenerlas a todas aquí cerquita y verles sus caritas ir viendo las reacciones y ver sus emociones y de qué manera las expresan. Pero no puedo, pero ustedes sí la pueden ver ahí en su espejo. Por eso fue la dinámica con el espejo, para que ustedes mismas se puedan observar. Bueno, ya entendimos que es una emoción. Bueno, pues una emoción es eso que sentimos de repente, ese impacto, esa agitación, esa alteración, ese desasosiego, esa turbación, esa emoción, es algo que no lo podemos controlar. La emoción no se controla. O sea, de repente nos llega y nos llega, ¿sí? Y nos hace sentir en nuestro cuerpo el cambio. A veces sentimos que el corazón nos va a salir, como cuando empiezo yo la clase, antes de empezar la clase, siento que el corazón me va a salir, la taquicardia. A veces empiezo a sudar, a veces se me sube la presión, se me baja la presión, pero no lo podemos controlar, pero son manifestaciones de las emociones. Y en el caso de mi cuerpo, pues o hago fea cara o mi cuerpo se encorva o se endereza, mi voz es más bajita o más fuerte o con mucho sentimiento, porque estoy emocionada. Ahorita hace un momentito estuve yo emocionada cuando estoy hablando de la grandeza de Dios. Se me quiebra la voz y me da por llorar, ¿verdad? Entonces, este es el comportamiento. ¿Qué es la emoción que el conocimiento es el cognitivo? Bueno, pues, ¿qué es? Pues a veces siento frustración con lo que estoy viendo con esa emoción. Me siento ilusionada si me dan una buena noticia. Me siento esperanzada si me dan esperanzas de obtener algo que yo deseaba mucho. Esas son las emociones, hermanos. Eso que sentimos cuando llegan y te dan una noticia, o cuando estás viendo una noticia en la televisión, o cuando estás viendo una pelea, o cuando un choque, o en cualquier instante del momento, o a veces sentimos las emociones como ahorita, que solamente con recordar volvemos a vivir esas emociones.
Eso, hermana, son las emociones. ¿Y cómo las manifestamos? Pues por alegría, amor, ira, sorpresa. Hermanas, aquí los autores nos hablan de las emociones que positivas y negativas, que primarias y secundarias, que ambiguas. No nos vamos a meter ahorita en eso, solamente vamos a decir que hay buenas y hay malas, porque realmente así son. Alegría, amor, la ira, sorpresa, tristeza, aversión, miedo, vergüenza. Entonces, y entendamos que no son no son malas ni buenas, solamente que tienen origen en nuestro cuerpo y son para adaptarnos. O sea, ante la sorpresa, ¿cómo me voy a adaptar? Para eso es la respuesta. Más que todo, también es una respuesta de supervivencia, porque cuando le pasa algo a nuestro niño, brincamos y corremos y si se va a caer, lo agarramos y no supimos ni cómo brincamos hasta allá. O si se le cae algo pesado, corremos, brincamos y agarramos las cosas pesadas que él trae y no sabemos ni cómo llegamos hasta allá y no sabemos cómo levantamos esa cosa pesada, que si fuera una silla o algo muy fuerte, y lo salvamos. Entonces, eso es la emoción porque es un choque de energía. La emoción es eso, un choque de energía que nos hace reaccionar, que nos hace sentir, que nos hace pensar. De primera mano nos hace sentir, ya sea que nos da asco, también es una emoción, ya sea que sea una sorpresa, ya que sea miedo, ya que sea vergüenza, o ya que sea alegría. A veces, hermanas, yo soy una de ellas, las sorpresas y el nerviosismo, cuando tengo nerviosidad, me pongo a reír. Y no me estoy riendo de nadie, simplemente me da risa mis nervios. Esa también es una emoción. Bien, aquí tengo una lista de emociones que nada más se las voy a pasar de pasadita porque si no se nos va a ir el tiempo, pero sí aquí habla de positivas y negativas, pues las negativas son el rencor, el terror, el pánico, la nostalgia, el pesar, la tristeza, el asco, el hastío, el desagrado, o sea, todo lo que no nos gusta tener, pero que de repente lo tenemos, porque están ahí las emociones. Y pues nos gustaría mucho estar siempre en las positivas, que sean sobre asombro, curiosidad, perplejidad, agrado, ternura, interés, etcétera. Nos gustaría, les estoy mostrando este cuadro para saber y entender que tenemos esas emociones y que los escritores y los autores y los estudiosos de la psicología han clasificado para mayor entendimiento, las han clasificado de esta manera. ¿Qué es un sentimiento? ¿Se acuerdan ahorita que les dije, cheque la emoción? ¿Qué pensaron? Bueno, pues si sumamos la emoción con el pensamiento, con mi toma de conciencia que estoy presente, tengo como resultado un sentimiento. Por eso les decía yo, ¿qué sintieron? Y el sentimiento es el me siento, el estoy. Cuando usted diga me siento triste, me siento feliz, me siento complacida, me siento tranquila, ese es el sentimiento. Y cuando diga estoy, también es el sentimiento. Estoy enojada, estoy triste, estoy sin humor, estoy cansada, estoy eufórica. El sentimiento es sentimiento y que eso es precisamente la inteligencia emocional, el sentir. Cuando empezamos a analizar el sentir, el qué siento y el qué soy, estamos entendiéndonos. Estoy aprendiendo cómo soy. Estoy aprendiendo cómo reacciono ante las emociones. Estoy aprendiendo cómo reacciono ante la mala noticia, ante la buena noticia, ante el problema, ante la situación dificultosa. Estoy aprendiendo cómo reacciono. ¿Por qué necesito aprender? Pues porque porque la emoción y el pensamiento nos da el sentimiento, pero luego el sentimiento envuelve a la emoción y el sentimiento y es el que le regula, porque entonces empezamos a sentir, a pensar cómo vamos a resolverlo.
Pero si me quedo en el sentimiento, y no lo regulo, estoy propiciando que me haga un problema muy enorme si no lo regulo. Regular es, tengo arriba lo bueno y abajo lo malo, y tengo que estar equilibrada, ¿sí? No soy mala, no soy buena, soy equilibrada. O sea, no me voy a ir de ese parámetro, porque si me voy de ese parámetro, estoy desbalanceada. Entonces tengo que regularlo. Y estamos hablando de autorregulación porque yo me estoy autorregulando. ¿Cómo voy a regular esas emociones y esos pensamientos? Y esos sentimientos con el pensamiento. El pensamiento lo tenemos que dirigir hacia lo positivo. No podemos dejarlo hacia lo negativo. Y las emociones las tenemos que dirigir hacia lo positivo, no a lo negativo. O sea, para poder equilibrarnos, necesitamos sí conocer hasta los límites de la maldad y conocer el límite de la bondad para poder yo tomar la decisión, porque si no, no tenemos referentes. Por eso es que entendemos el pecado, porque tenemos el pecado y tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios, y entendemos cuál es la diferencia de estar en el pecado que estar en Dios. Entonces tomamos esa decisión, toma de conciencia, que es realmente eso, y entendemos dónde debemos estar. Tomamos la decisión. Ojo, hermanas, ya habíamos hablado de toma de decisiones. Y la toma de decisiones está al día, en el momento, cualquier instante que tenemos que tomar decisiones. No podemos vivir sin toma sin toma de emociones. No podemos vivir sin ello, porque desde el momento en que el Señor nos formó y nos hizo imagen de Él y nos dio el libre albedrío, ¿qué es eso? La toma de decisiones, tenemos que tomar decisiones. Aún si no la tomas, si alguien está pidiendo tu opinión y no la das, estás tomando una decisión. Y cuidado con las decisiones tomadas, porque todas tienen consecuencias, ya sean, si la decisión fue buena, consecuencias buenas. Si la decisión fue mala, consecuencias malas. Bueno, hasta aquí ya entendimos, yo creo, qué es la emoción, qué son los pensamientos y qué son los sentimientos. ¿Qué diferencias tienen los sentimientos de las emociones? Bueno, pues las emociones son fuerzas motivadoras de rápido, ¿sí? Escapan hasta a nuestro control, no las podemos controlar, se presentan y se presentan y las vivimos. Y son expresiones físicas, es decir, se notan en tu cara. Te notas cuando tiene ascos, te notas cuando estás enojada, te notas cuando estás feliz, te notas cuando tienes una carita de amor. ¿Y qué es el sentimiento? Bueno, son interpretaciones. Ahora sí, tengo la emoción, lo que hablábamos ahorita, la emoción más el sentimiento, ya lo estoy regulando con el sentimiento. No te quedes en el coraje, porque si es una emoción de coraje, piensa cuáles son las consecuencias, regúlate, piensa un poquito en qué va a pasar si sigues enojada todo el día y recordemos que Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, y que el coraje no nos dure todo el día. Entonces tenemos que regularlo. Y eso de que no te dure todo el día o que no te duermas con él es que tenemos que regularlo. También somos conscientes. La emoción no es consciente, pero ahora con el pensamiento y el sentimiento sí somos conscientes, ¿sí? De cómo controlar esa emoción. Entonces, concluimos, el pensamiento es la interpretación de todo lo que sentimos. Eso es lo que pensamos. No pude dormir toda la noche porque estuve piense y piense y piense. Tengo que ir mañana a una oficina y no sé cómo voy a hacerlo. Y estoy piense y piense y piense. Ese es el pensamiento, que se nos vienen cosas y cosas, ideas, situaciones y que a veces no le encontramos la solución. Ese es el pensamiento. Y recordemos que el pensamiento regula a la emoción y al sentimiento, ¿sí? ¿Y cómo vamos a regular nuestro pensamiento? Con la palabra de Dios,
colaboración. Con eso vamos a regularlo. Y regularlo también nosotros mismas. Tenemos que poner límites a no seguir pensando. Recordemos que el pecado inicia en el pensamiento. Si no lo llevamos a cabo, no es pecado, pero si lo llevamos a cabo, ya es pecado. Entonces, ese es el secreto. No dejarlo que se llegue a realizar, que solamente se quede en pensamiento lo malo. Que lo bueno no se quede en el pensamiento, que lo hagamos, porque acuérdense que también tenemos que hacer buenas obras. Aquí las emociones y el sentimiento aquí, nada más les puse así, ni se mortifiquen, es para que si en algún momento quieren ustedes encontrar más información, regresen a la clase y ahí, aquí va a estar y la van viendo con despacio. Me siento, estoy alegre, me encanta, estoy triste, me duele, estoy enojada, estoy enfadada, no me gusta, tengo vergüenza, no soporto que me vean, tengo miedo, me siento muy insegura, estoy asco, tengo asco o rechazo sobre alguna situación o sobre alguna situación difícil. Bueno, pues no me gusta, estoy tranquila, me siento en paz. Es- Fue una sorpresa, estoy perpleja, no puedo creer lo que pasó. Esas son las emociones y los sentimientos. Me siento, ¿sí? Este, Espero que lo entendamos aquí. Ay, hermanas, me quedé impresionada. Y quisiera haberles encontrado mucha más información en traído, pero no tenemos el tiempo. Cómo el oprimir nuestras emociones, este, el oprimir, pues que si estoy contenta, estoy risa y risa y si alguien me escucha y yo recuerdo que decía, guarda silencio, o sea, no dejas que salga esa emoción. Cuando las reprimimos, nos causan enfermedades, hermanos, y enfermedades graves. Tengamos cuidado con las emociones, que si no dijimos lo que teníamos que decir, nos enfermamos de la garganta. Que si mis pensamientos son tan difíciles y no los saco, esa emoción me duele la cabeza. Que si tengo esa emoción de repente de miedo, de susto en la boca del estómago y no lo saco, me enfermo de gastritis, y etcétera. Por ejemplo, la tristeza está asociada a los pulmones. Si estoy triste, cansada de la espalda, porque mis pulmones están oprimidos. Si tengo miedo, está asociada a los riñones. ¿Por qué? Porque segrega las sustancias que hacen daño a los riñones. Si tengo coraje, está asociado al hígado por el jugo, por la secreción del hígado que nos lo daña. Está asociado al páncreas y está asociado no recuerdo ahorita, discúlpenme, se me fue. Y si estoy en la preocupación, está asociada al vaso y al páncreas. Si estoy desanimada, es una opresión en el pecho, hombros y la falta de respiración. Hay que considerar, hermanas, que la relación que existe entre la emoción y el órgano correspondiente debe ser interpretada considerando de otros factores. También tenemos que entender que a veces no tengo un buen descanso, me falta ejercicio, me falta cuidar mi dieta, etcétera. Pero encontré un estudio que hizo la Universidad de México, la UNAM, sobre las emociones y cómo repercuten en nuestra salud. Y un momentito más lo vamos a ver. Algunas enfermedades mal relacionadas con el mal manejo de las emociones. Un poquito más lo estamos ampliando. La ansiedad y el estrés, las enfermedades del siglo. La preocupación excesiva, el medio ambiente, el estilo de vida, también cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo manejamos las emociones. Esa es la regulación, la autorregulación. ¿Cómo la manejo? No la dejo que llegue a ser un pensamiento malo, la controlo y la conduzco a hacer un pensamiento bueno para que no me dañe, porque es bien importante, hermanas, porque
La emoción pasa al sentimiento y al pensamiento en cuestión de 5 minutos, menos de 5 minutos. Y dice que tarda hasta 5 horas en eliminarla del cuerpo. Si no lo eliminas en esos momentos, se acumula en el lugar donde te va a hacer daño, ya sea el riñón, el hígado, el páncreas, los brazos, las piernas, la garganta, hasta las ganas de ir al baño. También se repercute y tarda 5 horas. Entonces, no es necesario que tengamos esa emoción tantas horas que nos esté afectando. No es necesario, tenemos que aprender a regularlas, inmediatamente desecharlas y o buscar soluciones, porque recuerden que también son decisiones. Nuestras emociones tienen un componente visceral tan importante que afectan el organismo, lo que puede provocar enfermedades, fíjense, diabetes, gastritis, contracciones musculares o crecimiento de glándulas suprarrenales, presión arterial alta o baja, insuficiencia cardíaca, diabetes, lo pusimos 2 veces, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné, eczema, que es un problema de la piel de prurito, problemas menstruales y etcétera. Son muchos. Y este es el estudio que les digo que hicieron en la UNAM y se han hecho muchos. A partir de que se empezó a trabajar con la teoría de la inteligencia emocional, allá por el año 85 para adelante, y se ha estudiado mucho. Algo muy bonito que vi hace unos días, que estaba buscando, hermanas, me encontré, voy a hacer el paréntesis porque eso es muy bueno, en un programa de la escuela de primer año de secundaria, donde están enseñándoles ya a los alumnos en la escuela el manejo de emociones, que ojalá lo pudiéramos hacer poco a poco en la iglesia. Encontré mucho material también ahí donde estuve documentándome, lo importante que es enseñar a nuestros niños a autorregular sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos. Aquí está el dibujito el hígado es la ira, los riñones el miedo, los pulmones la tristeza, la preocupación el vaso y el páncreas. Otras enfermedades que tenemos aquí, síndrome de intestino irritable, es una enfermedad del siglo, una enfermedad que está apareciendo tanto, hermanas. Estuve yo con un gastroenterólogo hace unos días porque tengo un problema de gastritis precisamente mal cuidada por alimentación. Y me dice, es que el síndrome del intestino irritable es la enfermedad. Todo el mundo tiene intestino irritable y lo peor que después del intestino irritable por ahí entra el cáncer. Y dice, pero es exageradamente. Y todo por el mal manejo del estrés y de las emociones, la ansiedad. Las migrañas, las cardiopatías del corazón, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son las que genera el cuerpo, que él mismo se come, como la fiebre reumatoide, como la reumatoide, es una autoinmune. El mismo cuerpo la genera por las emociones. El asma, el problema de la piel. Entonces, es tan serio y tan importante, este manejo de emociones y tan importante para nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional y nuestra salud física, hermanas. Saber autorregularnos las emociones. Y desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero estas clases son para, no sé, varios días, porque es bien importante saber entender. Pero, hermanas, lo que yo quiero es que sepan que existe y que cuando ustedes necesiten más información, lo sepan buscar. Porque recordemos que la ignorancia, bendita ignorancia, cuando no sabemos nada y vivimos felices, pero cuando aprendemos, cuando no sabíamos nada de la palabra de Dios y ahora éramos felices en este mundo de pecado, pero cuando aprendimos de la palabra del Señor, cuando estudiamos y aprendimos y tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad de decidir bien o mal, porque tenemos la información, porque el conocimiento nos da poder, no el poder de Dios, pero sí nos da poder de tomar decisiones, el poder de entender y comprender y de tomar decisiones pensadas, decisiones asertivas.
decisiones en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y junto, todo eso junto con nuestro autoconocimiento. Aquí está que les dije lo anterior, y esto fue lo de la UNAM que me impactó. Dice, el odio, por ejemplo, es un hambre que nunca se acaba y lleva a que la gente se desarrolle una serie de estrategias para lograr un objetivo como la venganza. O sea, el odio, si lo dejas crecer, se hace vengativo. Este sentimiento es el origen de las grandes tragedias, las venganzas. El odio, la venganza y los celos son emociones negativas que no tienen una raíz totalmente biológica, pues su entorno social es el que le contribuye. Ojo con esto, hermanas. El odio, la venganza y los celos no están en nuestra biología que Dios nos formó. Están en la sociedad, están donde convivimos. Cuidado con eso, porque esas emociones, esa venganza y los celos y el odio no está. Porque acuerde que dice Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Si permitimos, no lo vamos a poder hacer. Si no autorregulamos esas emociones, no lo vamos a lograr. Aquí, nada más quiero que vean los colores para que se guarden un poquito. ¿Se acuerdan de los temperamentos? El melancólico, ¿sí se acuerdan? El sanguíneo, el sanguíneo, Colérico. Bueno, el colérico, ándele, ya se me enredó la lengua. ¿Qué otro, hermana? El sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico. Y el melancólico. Los colores, nada más para que veamos cómo va trabajando, cómo influyen también aquí nuestro temperamento. ¿Qué es lo que traemos hacia la hermana ahorita? La carga genética. ¿Cómo contribuye? Pues si tenemos amor, tenemos serenidad, alegría, éxtasis, ¿sí? Pero si ya lo ponemos con el verde, pues con aprobación, confianza, admiración, y de esta manera vamos manejando las emociones junto con los temperamentos. ¿Cómo vamos a hacer la autorregulación de emociones? No sé si ya verían ustedes las películas de las emociones, la 1 y la 2. ¿Cómo, de qué manera la alegría sufre y sufre para que la tristeza no domine a la muchachita? Cómo el miedo se esconde y trata de obstaculizar para que no haga la alegría todo lo que necesita hacer para salvar a la muchachita, que se me olvidó el nombre, me lo dijeron las niñas y se me olvidaron. ¿De qué manera, cómo van creciendo nuestros hijos y las emociones los van dominando? De tal manera, es bien importante entender las emociones de nuestros hijos, porque si tenemos niños, son unas emociones. Si vieron las dos películas, se van a dar cuenta. Son las emociones y van creciendo con otras emociones, porque ya van tomando decisiones. Es bien importante, hermanas, que conozcamos a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, que me conozca yo y conozca a mi hija, que cuando yo estoy platicando con ella, aunque tenga 40 y tantos años, sepa qué tipo de emociones está en ese momento y pueda yo aconsejarla en ese momento y decirle, hey, tranquila, la solución la podemos tener de otra manera. Es bien importante la autorregulación de las emociones, hermano. Son aquí. Era lo que les explicaba ahorita y se los estoy remarcando porque es importante que lo tengamos ya en la mente como un conocimiento. La emoción más el pensamiento nos da igual al sentimiento. Pero el pensamiento, si le damos oportunidad, nos regula a esta suma de emoción con el sentimiento, porque entonces vamos a tomar decisiones correctas a través del pensamiento. Y de esa manera podemos autorregular nuestras emociones a través del pensamiento y del conocimiento. Ay, hermanas, llegamos a un momento aquí
bien importante. ¿Qué pasa cuando enchufamos el cerebro con el corazón? ¿Qué pasa? Imagínense una copa o una vasijita en la que pongan emoción, pongan sentimiento, pongan pensamientos, pongan el carácter. ¿Se acuerdan del carácter? El carácter es el que regula al temperamento, porque es todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que estudiamos, todo lo que el manejo de esos conocimientos, y es el que lo regula, el temperamento. Y el conocimiento, que hablábamos ahorita, lo importante que es el conocimiento. ¿Qué pasa si lo pongo todo junto? ¿Y qué pasa si soy colérica o soy sanguínea? ¿Y qué pasa cuando tengo todo eso junto? La emoción, el sentimiento, el pensamiento, el carácter y el temperamento. Si me voy por el cerebro y si tengo una emoción mala, por decir el odio, si me voy por el pensamiento, no sabes, tenemos gente súper inteligente que se fue por el mal camino y que son capaces de resolver las situaciones para hacer el daño, para obtener el bien para ellos, porque no está equilibrado con el corazón, con el conocimiento, con el corazón, con lo que yo siento. O sea, al cerebro no le interesa, si no lo equilibramos, no le interesa al cerebro. El cerebro solamente piensa lo que quieres pensar, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Sin tomar en cuenta los sentimientos del otro. Pero del otro lado también tenemos el problema que si nada más estoy pensando en el corazón, pues no permito que el cerebro me dé ideas y me dé soluciones positivas, ¿sí? Igual que al cerebro no permito que el corazón me dé ideas y me dé soluciones positivas, sino que me quedo en lo negativo, me quedo en lo positivo, pero en los extremos, tanto en el corazón, tanto en la mente. Tiene que haber un equilibrio, totalmente un equilibrio. Y hace un momento estaba platicando con Yoyita, con mi hija, y estábamos hablando precisamente de eso. Y dice, lo difícil que es que solamente te vayas con el corazón. Me platicaba del caso de una mujer que era muy lastimada por su suegra y por su marido, y ella quería irse y empezó a vender gelatinas para juntar su dinero y lo juntó, pero lo metió abajo del colchón y se lo encontraron. Entonces la suegra se burla de ella y entonces ella ya saca todo lo que traía de años de la presión, tenía 3 hijos, de la presión, y se le va sobre la suegra porque solamente estaba pensando en el corazón, con el corazón. Entonces, y la mata. Y pues ya se darán cuenta ustedes de todas las consecuencias. Pero aquí lo importante es que tenemos que estar autorregulados. Tenemos que regular la emoción, el sentimiento, el pensamiento, junto con el carácter, junto con el conocimiento. Tenemos que mezclarlos para tomar las decisiones correctas y para poder dominar ese temperamento, porque ese temperamento de repente sale y nos hace tomar decisiones difíciles, feas. Entonces, cuidado con eso y es bien importante todo lo que hemos aprendido para la toma de decisiones. Recuerden, todo es para tomar las decisiones. Y todo esto debe estar siempre regulado con la inteligencia espiritual. Todo, la emoción, el sentimiento, el pensamiento, el carácter, el conocimiento, la toma de decisiones con la inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Lo vimos en la clase pasada. Es tener el conocimiento de Dios a través de su amor, la certeza de nuestra salvación, la fe y la confianza para regular todas nuestras emociones, el comportamiento virtuoso con mis semejantes, el manejar las emociones positivamente, tener el conocimiento de la palabra de Dios, tener el carácter de Dios, tener el pensamiento de Dios, tener lo que el Señor siente y sentir las emociones que el Señor siente. O sea, esa es la inteligencia.
y doblegar ese temperamento que es el que nos hace cometer equivocaciones y tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Autorregular las emociones, pues tiene que ver con la capacidad de no dejarte arrastrar por tus impulsos, serenarte y responsabilizarte de lo que estás sintiendo, mediante preguntas y mediante la oración. ¿Y por qué me importa esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto otro? ¿Y por qué siento esto? ¿Y por qué estoy juzgando esto? O sea, tengo que hacerme preguntas. Eso es la autorregulación. Y de estas preguntas y mucho más. ¿Por qué no me importa que aquel esté con dolor? ¿Por qué no me importa que esté enfermo? ¿Por qué no me importa que el niño se cayó? ¿Por qué no me importa? ¿Por qué no me importa si no comen y yo no hago de comer? Tenemos que regular esas emociones y saber por qué. Pero tenemos que entenderlas y no sacarlas a un ladito y decir, no, son puras loqueras. No, es bien importante las emociones, ya lo vimos cómo nos acarrean enfermedades. Tenemos que autorregularlas. Los sentimientos y las emociones son un regalo de Dios y nos enseña la autorregulación. La palabra de Dios nos presenta estas emociones no solo como respuestas internas a las circunstancias, sino también como herramientas para que el desarrollo espiritual y personal nos enseñen a aceptar nuestras emociones, a entenderlas, a manejarlas de manera que contribuyan a nuestro crecimiento espiritual. Para eso son, para podernos entender, para poder saber de qué soy capaz de hacer con estas emociones, con este regalo que el Señor me ha dado, con estos sentimientos, con estos pensamientos, qué soy capaz de hacer, de qué manera le puedo servir y de qué manera puedo servir a mi semejante y cómo me amo yo, cómo me conozco para poder dar, porque volvemos a lo mismo, no podemos dar lo que no tenemos. Ya lo acabamos de decir, las herramientas son un gran, las emociones, se los vuelvo a repetir, hermanas, y disculpen que lo estoy repitiendo, pero es tan importante que necesitamos llevarnos el conocimiento. Vean el dibujito de ya aquí relacionado el corazón con el pensamiento, está regulado, esas son las emociones reguladas, cuando el corazón no deja ir al cerebro, ni el cerebro deja ir al corazón. Las emociones son una gran herramienta que Dios nos ha dado para saber qué está sucediendo en nosotras mismas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en las situaciones y cómo vamos a reaccionar y cómo nos comportamos ante la situación problemática. Aquí bueno, ya les puse otra vez, se los voy a repetir, tener la inteligencia espiritual, tener el conocimiento de Dios a través de la manifestación de su amor, tener la certeza de una vida celestial, capacidad de experimentar el poder de la oración, comprender lo cotidiano representa la grandeza de Dios, que todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que tenemos y sentimos es la grandeza de Dios. Capacidad de utilizar la fe y la confianza en Dios como recursos espirituales para autorregular las emociones. Capacidad de mantener un comportamiento virtuoso conmigo misma, con el prójimo, a través de los valores, como el mostrar el perdón, expresar gratitud, confianza, honestidad, etcétera. Eso es inteligencia espiritual. Acuerden, hermanas, que inteligencia es resolución de problemas y la inteligencia espiritual es cómo yo manejo lo espiritual para resolver mi vida cotidiana. ¿Sí? Cómo yo manejo toda la parte espiritual para resolver las situaciones, los problemas, cómo manejar mis emociones, cómo manejar mis pensamientos, cómo manejar mis sentimientos, cómo manejar mi carácter, cómo manejar el conocimiento. Eso es la inteligencia espiritual. Entender la gracia de Dios y su amor. ¿Cómo podemos autorregular las emociones con inteligencia? Pues airaos y no enojarse, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ya hablábamos ahorita. Enójate. ¿Tienes derecho de enojarte? Sí. ¿Tenemos derecho de enojarnos? Sí. Sí tenemos derecho de enojarnos. Lo que no tenemos derecho es de lastimar, de ofender, de aventar, de quitar vidas, de hacer daño. De eso no tenemos derecho. Tenemos derecho de enojarnos, pero que no llegue al pecado.
Eso es lo importante. Y por eso nos dice Pablo aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Regúlalo, autorregúlalo, quítalo. De alguna manera, busca la oración y regúlalo. Autorregúlate con tus emociones. Conócete cuando sabes que no puedes estar observando eso y no puedes resolverlo. Date la media vuelta y haz oración, porque no lo vas a poder resolver y no vas a llegar al pleito y no vas a llegar a la ofensa. ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestros hijos, a nuestro marido, al compañero, a la compañera, a la vecina, a veces sin palabras, nada más con nuestra expresión corporal, ¿sí? Sin darnos cuenta. Bueno, entonces, ¿por qué te enojaste? Bueno, contrólate, regrésate, dice, ay Dios, perdónalo y perdóname y date la vuelta. Tenemos que no permitir que se nos convierta en un rencor o en un odio, porque eso es el enojarse. Si permitimos que el enojo dure, se va a convertir en un rencor y en un odio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia, malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, nos dice Santiago 1:20 al 21. Y para eso también nos dio el Señor, nos dotó del fruto del Espíritu Santo, para que tengamos y regulemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Pero recordemos que todos son regulados, todos regulados con la inteligencia espiritual, porque yo puedo tener mucho amor, pero si no lo tengo regulado con mi hijo, si no lo educo, si no le muestro en dónde se equivoca, entonces no es un fruto del espíritu, porque no estoy regulándolo. Estoy dando amor, es permisivo. A veces se llama amor permisivo porque le estás permitiendo al niño que haga lo que él quiera sin tener límites. Puedo ponerme gozosa en cualquier parte, con las compañías, con los compañeros, con los amigos. Estoy feliz y me desatiendo porque estoy feliz. No, tiene que estar regulado. Lo tenemos que regular con la inteligencia espiritual, con el espíritu. Igual la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. La fe, esa sí no tiene ley. Esa es porque creemos en Dios y esa es la que nos da el sustento. Podemos autorregular las emociones con la inteligencia espiritual. Enojo, venganza, decía ahorita, ni odio ni venganza. El Mateo 5:21, aquí me gustó esta partecita, hermanas, porque es bien importante, porque muchas personas dicen, es que Jesús se enojó. Y en Mateo dice, Jesús no se refiere al enojo puntual, momentáneo, sino al enojo que se alberga por largo tiempo en el corazón, vale decir, al enojo carnal. La expresión cualquiera que se enoja contra su hermano está en presente en participio indicativo, o sea, que se trata de un enojo continuo, o sea, que no fue instantáneo, que no fue la emoción, ya intervino el pensamiento, ya intervino el sentimiento y ya intervino el odio y el coraje. Permanente, sostenido, que no perdona. Tenemos aquí, nos explica el enojo, dice, cuyo sentido del taimos en griego, en hebreo, perdón, cuyo sentido es el de la llama que enciende la paja seca que rápido se prende y rápido se extingue. O sea, es rápido. Pero el Señor se estaba refiriendo al orgullo. No es la ira fugaz, sino la duradera. Jesús está hablando aquí del enojo permanente, que tenemos que trabajar con él. Es importante porque a través del enojo suprimimos muchas emociones. No las dejamos que salgan, no las procesa nuestro organismo y se quedan alojadas en algún órgano. La mayor forma de gestionar las emociones, de todas las emociones, llámense buenas, malas, positivas, es el perdón. Cuando perdonamos, descansamos. Es la vía para gestionar las emociones y actitudes tóxicas que si nos hicieron daño,
perdonemos. Que si nos lastimaron, perdonemos. Aquí hay algo bien importante, hermanas, que yo no lo había entendido, pero el perdón, yo le perdono a la persona que me hizo un daño, el perdón me da tranquilidad y me da paz y me da la facilidad de conectarme con Dios. Si no perdono, si pido perdón y no me perdonan, ya no es mi problema, porque yo ya perdoné y yo estoy bien con mi Espíritu Santo y estoy bien con mi Dios y estoy bien conmigo misma y eso me da tranquilidad. Entonces, hermanas, no alberguemos sentimientos de que me la hizo, me la paga. No, te perdono, pero no te olvido, y es correcto, no lo olvides, pero ponlo en las manos del Señor y verás que se va a olvidar. Y ya hablábamos la vez pasada en una clase de que el Señor nos perdona y avienta todos los pecados al mar. Entonces, y ya no nos acordemos de ello, pero sobre todo pensemos en la tranquilidad que el perdón nos da. Una de las razones clave para los creyentes sean tan propensos al odio y a la amargura es su incapacidad de perdonar a quienes les han herido. El perdón es la cura contra el resentimiento, el odio, la amargura y todos los malos sentimientos. Y aquí me gustó este corazoncito que les puse. El odio es un verdugo, el perdón es sanidad. Porque si perdono, las emociones negativas o malas se van, no les doy cabida en mi corazón y perdono y se van y estoy tranquila espiritualmente, emocionalmente, físicamente y socialmente, porque recordemos que somos unos netamente sociales, Dios nos hizo sociales, no podemos vivir solos, tenemos que vivir con la sociedad. ¿Cómo quitamos las emociones y las actitudes tóxicas? Pues aquí nos los dice en Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, amarnos al prójimo. Pero primero tenemos que quitárnoslo. Pues si nos amamos, nos quitamos todos esos malos sentimientos. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me dará la fuerza, me da la inteligencia, me dará la sabiduría y me da el entendimiento, el pensamiento, y me da todas las herramientas para yo lograrlo a través. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Tenemos una herramienta tan grande y la relación estrecha con Dios a través de la oración, que si no puedo con Él, pongo todo en las manos de Dios. Y no podemos estar afanosos. Entonces es importante la oración para la autorregulación, es lo más importante y en toda nuestra vida. La oración, la comunicación con nuestro Padre Dios. Jesús es un modelo de autorregulación emocional. Estuve leyendo aquí, hermanas, y estaba viendo que hay unos estudiosos sobre las emociones del Señor y algunos dicen que llegó a tener hasta 60, otros 40 emociones y todas están en los evangelios. Y aquí estamos observando en Juan cómo pasión en el templo, veamos su pasión porque estuvieran bien las cosas en el templo, cómo su cansancio junto al pozo, sus lágrimas al morir su amigo Lázaro, su angustia con Judas, su compasión por su madre cuando estaba en la cruz y se la encargó a Juan. Entonces, y no podemos decir y no pecó, no permitió que que los sentimientos tóxicos negativos llegaran a él, que no permitió y fue tentado. Yo pienso que ha sido más tentado que nosotros y lastimado, dio su vida por nosotros y el sacrificio por nosotros. Y imagínense qué sentimientos, qué emociones habría tenido nuestro padre cuando le apuñetaban, cuando le dieron a beber el vinagre, cuando lo lastimaron, ay no, lo sacrificaron. Imaginen ustedes, imaginémonos nosotras, por favor, de cómo él dominó todas las emociones. Es el mejor ejemplo que tenemos. Todas las emociones. ¿Qué más regula la inteligencia espiritual?
Pues la inteligencia espiritual regula ya lo que dijimos, la toma de decisiones, la autoestima, el pensamiento, sentimientos, carácter, temperamento, emociones, y todo esto ya sabemos, ya lo hemos estudiado. Y te recuerde, hermana, por favor, que nuestras emociones no nos definen ni deberán controlarnos. Nuestro valor personal está solo en Dios. Dios nos prepara para manejar nuestras emociones en lugar de ser controlados por ellas. No debemos temer a las emociones ni tratar de no sentir emociones, es normal. Así nos hizo Dios, somos su hechura, pero tampoco debemos ser gobernadas por ellas. No podemos gobernarnos, permitir que nos gobiernen las emociones. ¿Qué más? Aquí, hermanas, llegando a la inteligencia espiritual, la madurez. Vean aquí el acróstico este que puse aquí, amarte, ¿sí? Con las emociones. Amarte, alegría, amor, miedo, afecto, tristeza, enojo. Y todas las regulamos para amarnos. De esa manera es como nos vamos a amar, regulando las emociones a través del Espíritu Santo, a través de la inteligencia espiritual. ¿Sí? Y este espejito que les puse aquí, ay, ya se me fue hacia atrás. Ay. Bueno, el espejito que les puse atrás, vamos a ver, sorry. El espejito, aquí tenemos todos los monstruos, no sé si los alcancen a ver, todos los monstruos allí que a través del espejo vemos y que tenemos que doblegarlos y que es el coraje, el resentimiento, el odio, todo lo malo. Y a través del espejo me siento, ¿cómo me siento? ¿Y cómo estoy? Entonces, ¿cómo me siento y cómo estoy? Pues me tengo que pasar al otro extremo a través de la madurez, aprender a vivir en paz, a amarse a sí mismo y no hacer a otros lo que no quieras, la ley de oro, hacer que no hagamos a los otros lo que no quieran que hagan con nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esa es inteligencia espiritual. Manejar las emociones. Y en Proverbios 4:23 al 27, nos dice claramente cómo autorregular nuestras emociones. Tarea. Recordemos que casi siempre dejamos tarea. Podemos autorregular nuestras emociones con la inteligencia espiritual, permanecer en la palabra, autorregular nuestras emociones y pensamientos y sentimientos. Esa es tarea que tenemos que llevárnosla. No nada más la escuché aquí, sino que ya mañana pasado que estoy en el trabajo, en la casa, en la oficina con los niños, cómo me siento y cómo tengo que actuar. Velar en oración para llevar cautivas todas nuestras dolencias y nuestras preocupaciones y los pensamientos y las emociones y los sentimientos y todo lo que nos moleste. Y sobre todo trabajar en el espíritu, en el fruto del espíritu, pero todo regulado, hermanas, todo autorregulado. El Señor nos enseñó a autorregularnos y nos dio las herramientas para autorregularnos. ¿Sí? Y yo espero, hermanas, que haya quedado un poquito claro. Es mucha la información. Trato de hacerla lo más que puedo y más digerible para que ustedes no batallen, porque pues hay muchos términos, como dijo la hermana Pali, que de repente nos sacan de contexto y no entendemos. Mucho de esta información la saqué de este libro, El Maestro de las Emociones, es donde analizan a Cristo, las emociones de Cristo. Este autor, el doctor Augusto Curi, me encantó lo que escribió sobre Cristo y dice, Jesús demostró que es posible encarar el dolor con sabiduría. Él tenía todos los motivos para desistir de su llamado y convertirse en una persona cerrada y agresiva. Sin embargo, fue un ícono de celebración a la alegría, la libertad y la esperanza. El ejemplo de Jesús nos ayuda a manejar la calidad de vida y prevenir enfermedades psíquicas y biológicas
como la depresión, la ansiedad y el estrés. Me gustó mucho ese comentario que puso ahí sobre las emociones de Cristo. Y todo el libro se trata de cómo Cristo manejó las emociones. Bien, hermanas. Y todas estas ligas son algunas que visitamos. Si las necesitan después, ahí están para que no batallen y puedan informarse más y tengan más información sobre las emociones. Y ahora, pues, muchas gracias, hermanas. Muchas gracias por su atención, por su apoyo, por estar ahí pendientes y por estar escuchando. Y gracias a Dios que nos da esa oportunidad de hablar, de sacar lo que sentimos. Y les recuerdo, hermanas, no soy psicóloga y no soy coach, no. Solamente hablo a través de mi experiencia como maestra por cerca de 40 años, de hecho los 40 años, trabajando en diferentes, en primaria, en secundaria, en prepa, en normal, y trabajando con maestros como asesora con los maestros de ciencias de todo el estado. Entonces, eso, el trabajar con ellos nos dio las herramientas para entender al ser humano y entender nuestra espiritualidad. Y gracias por ello, hermanos. Dios las bendiga. Pues muchas gracias, hermana, por tan bonita clase, tan interesante y tan útil, sobre todo, ¿verdad? Porque algo de lo que es sumamente importante es hacer conciencia de nuestras emociones. Ese ejercicio que nos puso de vernos en el espejo, híjole, cómo te sacude cuando realmente te miras y empiezas a pensar qué es o por qué llega esa emoción a tu mente. Pues sabemos que el control no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pero sí la forma de gestionarlas o de tener un buen manejo de ellas. Y ya nos dio un montón de opciones para manejarlas, ¿verdad? Yo lo que pensaba es un buen manejo de las emociones, ¿qué nos ocasiona a nosotros? Pues paz interior, ¿verdad? Esa paz infinita que solo el Señor nos las da, ¿verdad? Dice Filipenses 4:7, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Así pues, es, bueno, hermano. les voy a compartir un canto en la pantalla para que me acompañen a cantar. Y creo que se llama La Paz de Dios. Si me dejas compartir, Pali. Ok. La Paz de Dios. Ahí, ¿dónde está? Dice así. En mi alma hay suave paz que viene del Señor. En mi alma hay suave paz que inunda mi interior. La suave paz de Dios que no puede entender quien lejos del Señor transita en el dolor. Pues si estoy triste voy a mi Dios, y si cansada voy a mi Dios. Pues si en angustia voy a mi Dios, y en mis temores voy a mi Dios. Perfecta paz de Dios, mi mente y corazón protege con amor si voy en oración. Serena paz de Dios, mi alma aliviará, confiando en su poder y orando con fervor. Pues si estoy triste voy a mi Dios, y si cansada voy a mi Dios. Pues si en angustia voy a mi Dios, y en mis temores voy a mi Dios. Pues si estoy sola voy a mi Dios, si avergonzada voy a mi Dios. En mis afanes voy a mi Dios, y alegrías voy a mi Dios. Dios las bendiga, hermanas. Amén. Hermanas, las invito a ir en una oración.
Gracias, Padre eterno, porque nos has nuevamente concedido la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, de edificarnos con ella, Señor. El tema que nos ha traído nuestra hermana, Padre, nos da a conocer, a entender, Señor, que hay entre nosotros, Padre, parte de ti, que hemos sido diseñadas a tu imagen y semejanza, que si hay algún mal sentimiento, algo que se ha distorsionado como es la ira, Señor, eh, no es precisamente que venga de ti, Señor, porque tú nos has mostrado en tu palabra que tú eres justo, que cuando has tomado decisiones, Señor, como raer la vida de la tierra, Señor, tú tienes unos propósitos distintos. Pero, Padre, nos permites a través de estas clases conocernos, entender, Señor, que hay emociones dentro de nosotros y que algún propósito tienen. Pero también, Padre, nos dices en tu palabra que no seamos ah, dominados por nada. Ayúdanos, Padre eterno, a aplicar, como decía nuestra hermana Antonia, esto que hemos aprendido, a ponerlo en práctica, que cuando vengan situaciones, Señor, que pongan a prueba cada una de estas emociones, Padre, siempre las podamos llevar a ti. Recuerdo a nuestra hermana Araceli hablar de nuestras emociones, que decía, las emociones no se controlan, se canalizan. Ayúdanos, Padre eterno, para que nosotros sepamos ser sabias y no pasar cosas, Señor, que después nos podamos, o hacer cosas, nos podamos arrepentir. Sabemos, mi Dios, que hay muchas mujeres, Padre, en las prisiones, en las cárceles, porque han cometido homicidios. Sabemos, Padre, que muchas veces ellas ya estaban cansadas de una vida injusta, del dolor, del maltrato, del abuso. Y es cuestión, Padre eterno, de minutos que no podamos, Señor, canalizar esas emociones, aprender a autorregularnos, Señor, para entonces cometer pecado. Ayúdanos, mi Dios, porque hemos sabido también de hermanas en la fe que han caído en estas situaciones. Ayúdanos, Padre, danos la sabiduría para actuar como tú quieres. Hemos escuchado tanta información, Padre bendito, que te doy gracias por la vida de mi hermana Antonia, que tú pones en su corazón el deseo de estudiar, de preparar, de subrayar, de escribir, de transcribir, de ponernos dibujos, Señor, para darnos más claridad, Señor, más comprensión, lo que ella nos quiere enseñar. Gracias porque es una hermana que se dedica, Señor, es disciplinada para compartir. Y te ruego, mi Padre, que tú la cuides, que tú la bendigas en todo lo que ella haga, que tú cuides, Señor, las cosas que ella te pone en sus manos, Señor, en tus manos, a su familia, a sus nietos, a sus seres amados, Padre eterno. Tú conoces el corazón de mi hermana y en tus manos la ponemos y gracias por darnos la oportunidad, Señor, de conocer a nuestra hermana Antonia. Padre eterno, te ruego por cada una de mis hermanas en la fe que se ha dado cita en esta tarde para escuchar este mensaje, por cada una de las personas, Señor, que lo estarán escuchando después, que surte el mismo efecto, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y ponemos en tus manos las peticiones de tu iglesia. Te rogamos por la señora Miriam Medina de Narváez, que el día de mañana estará viajando de Madrid hacia Ecuador. Padre, usted conoce los propósitos de su viaje. Sea con ella, Padre eterno. Le rogamos también por Micaela Espinosa, por Yolanda Vázquez, por Daniel Mireles, por Leti Vázquez. Usted conoce sus necesidades, Padre, en tus manos las ponemos. Seguimos clamándote por nuestra hermana Anita González, que usted sea con los médicos que la atienden, con Refus, su esposo, con su mamá, Señor, y todos sus seres amados, que usted sea con ellos. Le rogamos, Señor, por la recuperación de la bebé Cristal, que el día de hoy sería intervenida. Padre, usted sabe mejor que nadie cómo está, y la ponemos en sus manos. De igual manera a sus padres, a nuestro hermano Quetzal Rubalcaba, a su esposa Lucy. Usted sabe, mi Dios, cómo ellos se sienten en estos momentos, cómo ven a su niña, Padre, un añito, 6 meses, Señor, y usted sabe lo difícil que ha sido estos meses para ellos, ese tumor, Señor, en su riñoncito, el dolor, las molestias, el internamiento, Señor. Te pedimos por Eduardo González, que usted le dé un trabajo, Señor,
Él ha terminado el tiempo que le dieron en ese trabajo donde estaban. Le rogamos que usted ponga los medios, Padre, para que pronto encuentre un nuevo lugar para laborar y así traer el sustento, Señor, para su familia. Le rogamos, Señor, que usted sea en la salud de nuestro hermano José Q, de Mateo Mucul, de nuestra hermana Amada Franco, de nuestro hermano Rubén Blanco, de su hijo Rubén Blanco Jr., de nuestro hermano Edgar Rodríguez, de nuestro hermano José Jaime González Moreno, por la hermana Araceli Aldarete. Le pedimos por nuestra hermana Juanita Chacón, Señor, por su familia, por su necesidad, especialmente por la salud de Jackie y los médicos que la atienden, por el tratamiento de nuestra hermana Aurelia Robledo, Señor, su situación de salud, por la situación de nuestro hermano Carlos Hidrogo, Padre, él confía en ti, el tratamiento que debe recibir, que usted le dé fortaleza a su cuerpo, Señor. A los médicos también la guianza, Señor. Ellos dicen que no tienen por ahora el medicamento, Padre. Te clamamos que solamente tú seas con él y con todos los médicos que atienden a nuestros hermanos en la fe. Por nuestra hermana Rebeca Jones, que usted siga bendiciendo su trabajo, a su familia, a sus pequeños, a su esposo, la congregación donde ellos laboran, sirven, Señor. Que sigas bendiciendo a nuestra hermana Esmeralda Longoria en esa cirugía de su rodilla, en la recuperación de nuestra hermana Vianey Camacho, por el tratamiento, Señor, por la salud, por los exámenes médicos a los que será sometido nuestro hermano Brad Golson, que tú sigas siendo en él y fortaleciendo su cuerpo, Señor, y sea con su familia. Seguimos pidiendo, Señor, por Karina Camacho, por las necesidades que ella tiene, Padre, que proveas lo que ella necesita para pronto poder recibir esa válvula, Señor, que requiere en su cabeza. Le seguimos pidiendo por el joven Gerard, el hijo de nuestra hermana María de Ismaya y su recuperación. Por el joven Pedro Domínguez, el hijo de nuestra hermana Leti Reyes, usted conoce su necesidad. Por la próxima cirugía de nuestro hermano Larry Phillips. Le pedimos por nuestra hermana Gaby Villarreal, que el día de mañana estará viajando, Señor, para visitar a su hijo, Padre, que usted guarde su vuelo, que le permita tener una estancia, Señor, agradable junto a su familia, igual por su esposo, Señor, que después la estará encontrando, Señor. Le ruego también por Adrián, que usted siga haciendo con este joven, que usted siga haciendo, Padre, con Derek y Jesse Rafael, por el joven Miguel, el hijo de nuestra hermana Fátima González. En tus manos seguimos poniendo a Rubén Holguín y Jorge Rodríguez. Usted conoce la necesidad de estos jóvenes, de estos hombres. Por Christopher, el hijo de nuestra hermana Blanquita, Señor, le seguimos pidiendo por todas las familias de la iglesia. Usted conoce la situación de cada una de ellas. Le pedimos, Padre, por aquellos que están de viaje, que usted los guarde en las carreteras, que siga haciendo con nuestra hermana Lidia, que está por terminar, Señor, su carrera en el próximo mes de octubre. Por aquellos que están en un trámite con migración, Señor, que usted también les bendiga en estos papeles. Por nuestra hermana Cuyi, Señor, por aquellos que están pasando las fronteras, que usted los guarde especialmente, Señor, aquellos que traen niños, aquellas madres, Señor, aquellas mujeres, aquellos hombres jóvenes que vienen con el deseo de poder apoyar a sus familias. Le pedimos, mi Dios, que usted siga bendiciendo a la familia de nuestra hermana María Dismaya, de la hermana Olga Baeza, de Diana Cabral, que sea con su suegra, Señor, con aquellos que están al cuidado de ella, con nuestra hermana Irma Rodríguez, con nuestra hermana Patricia Garza y por Isela Castillo. Usted conoce las situaciones de ellas. Le seguimos pidiendo por el consuelo para aquellos que han perdido un ser amado, Padre, que tú les fortalezcas. Te rogamos, mi Dios, que usted tenga el control de nuestros climas, Señor, de la temperatura, de las catástrofes naturales. Le pedimos que usted también, Padre, sostenga los gobiernos, que nos ayude, Señor, con la delincuencia. Le pedimos también, Padre, por las fuentes de trabajo, por los servicios de salud de nuestros países. Le pedimos, Padre, por aquellos que no saben dónde están sus seres amados que están desaparecidos. Le rogamos, mi Dios, por la salud del pequeño Alejandrito Ramírez, por Wilmer, por Andrew Jones, por Lexi, por el gemelo Elmer y por sus familias. Dios Padre, le pedimos por todos aquellos que han dejado de congregarse, Señor, que usted redarguya sus corazones, para que pronto vuelva nuevamente, Señor, a sus caminos. Le pedimos por los matrimonios que están en crisis, Padre, especialmente los de nuestros hermanos en la fe, que puedan recapacitar antes que sea demasiado tarde, Señor, y los daños a sus hijos, los daños a ellos mismos, Señor,
que sean sabios. Le pedimos, Padre, que usted siga guardando la salud de nuestra hermana Adriana Torres, por Ana y Juanita Flores, por nuestra hermana Nelly Narváez, por Aida Martínez, por Anita González, por Anabel Salas, por Santos Molina, Miriam Olivares, por Giselle Castillo, por María Tiziana, por Rosy Sánchez, Talía Strobel, por Irma Quevedo, por Araceli Silva, por nuestro hermano José Gabriel Ampay, por Gerardo Bárcenas, que usted siga haciendo en la salud de nuestro hermano Everardo Garzón, Gabriel Robles, por Diana Basaldúa, nuestra hermana, su salud, por Elizabeth González, por nuestra hermana Leti Reyes, por nuestra hermana Rosaligia Pinzón, la señora Dénova, por nuestros hermanos Pedro y Elba Mendías, por nuestro hermano Rutilio, esposo de nuestra hermana Lupita Santillán y sus tratamientos, por la salud del hermano Mero González, por mis suegros Gonzalo y Nora Pérez, por la salud de Rubén Gómez, Señor, mi cuñado, por la salud de mi cuñada Verónica. Le ruego, mi Dios, por la recuperación de nuestro hermano Adán Zambrano, que el día de ayer recibió una cirugía a corazón abierto. Padre, usted sabe cómo está él, que usted siga haciendo con él y su recuperación, con nuestro hermano Roger Venegas, por nuestro hermano Feliciano López, por Jorge Hernández, por Brian Sandoval, mi Dios, por Jesús Chaires, por el señor Manuel Gardea, por el señor Manuel Izquierdo, por la situación del señor Homero Martínez y sus dos pequeños, y por todos aquellos, Padre, o aquellas mujeres que están batallando en los matrimonios, aun cuando allí hay un divorcio, Señor, y hay acuerdos legales y no se respetan. Le rogamos por nuestro hermano Galdiano y su esposa María, que usted sea con ellos, por las actividades, Señor, de la iglesia, de todas las congregaciones que en estos días tengan planes, campañas, Señor, reuniones de mujeres, de jóvenes, de varones, Señor, con fraternidades. Padre, que recordemos que todo lo que hagamos es para usted, que nosotros solamente somos instrumentos, Padre, y que seamos instrumentos honrosos para usted. Gracias, Padre, por todo lo bueno que es. No merecemos su amor, no merecemos el perdón, pero te agradecemos, Señor, tu amor. Agradecemos tus misericordias, Señor, que las renuevas cada día. Y esta noche, Padre, le pedimos que le dé el descanso a nuestros cuerpos, que si es su voluntad, Señor, que veamos el nuevo día, el día de mañana, Señor, que nuestro primer pensamiento sea inmediatamente darle gracias a usted por ese día y pongamos todo lo que hagamos, Señor, en sus manos, para que le honremos, para que hagamos su voluntad, Señor. Perdone nuestras faltas, sabemos que constantemente fallamos. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros predicadores, bendiga las congregaciones donde servimos, Señor, bendiga la necesidad de cada iglesia, Señor. Si se requieren, Padre, hermanos, que deseemos, Señor, servirte cada día. No se trata de un grupo grande como tal, Señor, sino de un grupo que te sirva, que te ame, Señor, y que nos permitas llegar a las personas que desean conocerte. Que trabajes en sus corazones, Señor, si nosotros somos el medio de hablarles acerca de quién tú eres, Padre, úsanos. Pero ayúdanos, Padre, que nuestro corazón siempre siga siendo moldeado conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Perdónanos, Padre, nuevamente, no queremos tener ninguna estorbo en nuestra oración. En tus manos nos depositamos y te rogamos que siempre se haga su voluntad, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y no que se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Pues gracias, hermanas, gracias a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde noche. Gracias, hermana Antonia, por este tremendo tema que nos ha compartido. Hermanas, yo sé que es bastante información. Yo sé que de pronto ahorita la cabeza del 1 al 10 se nos llenó al 100, pero aquí está el video. Si tiene oportunidad, mientras está ahí lavando, cocinando, que esté un poquito en paz su casa, que no tenga ruido, póngalo, escúchelo. Analicemos, esa es la invitación de nuestra hermana, analicemos por qué somos así. Y ella nos daba un ejemplo para finalizar. ¿Quién es el que nos va a ayudar en la autorregulación, hermanas? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y ella nos hacía hincapié la palabra de nuestro Dios. Es nuestro Dios el que nos va a ayudar. No piense usted que Dios va a ir en un sueño y te va a decir, Paula, deja de ser gritona. No va a ser eso, hermanas. Pero nosotros al escudriñar la palabra vemos ejemplos de cómo debemos actuar, de cómo debemos orar. Y ella nos hablaba, hermanas, que tengamos una relación estrecha con Dios a través de la oración, que nos hablaba de permanecer en la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que nos va a ayudar
a regularnos. Entonces, no nos está hablando nada, hermanas, que sea antibíblico, no nos está, con todo y que nos está diciendo el autor del libro donde tomó estas clases. El título del libro es Análisis de la Inteligencia en Cristo, el maestro de las emociones. Entonces, no vaya usted a decir, ay, es que la hermana ahí nomás están hablando ahora puras cosas del mundo, ni siquiera están enseñando cosas de la palabra de Dios. No, hermana, no sea usted cuadrada, no sea usted redonda, considere que hay más figuras alrededor, no sea usted o blanco, negro, considere que hay más colores en este universo. ¿Por qué razón? La Biblia nos invita a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Y dice la palabra que el pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y no cambian las cosas, hermanas. Muchas de nosotras, aún ya bautizadas, seguimos teniendo actitudes pésimas dentro de la iglesia. Hermana que, no, yo ya no voy a esa iglesia porque esa hermana es bien grosera. Yo le di la mano para que me saludara y ella me volteó la cara y no me saludó. Hermanas, uno lo espera del mundo, pero de ti y de mí que somos cristianas. Ay, es que la hermana esa es bien chismosa, ¿a poco va con ustedes? No, hombre, si usted la conociera y es el predicador o es la esposa del predicador. Hermanas, nosotras mismas tiramos abajo el trabajo que a veces nuestros predicadores u otros miembros de la congregación que aman a Dios tratan de acercar. Por eso es importante ver este tipo de temas. No es que sean temas mundanos, no, hermanas, en ninguna manera. Nuestra hermana nos habló un pasaje que si no nos repitió 5 veces, no nos repitió ninguna. Airaos, pero no pequéis, diciendo las emociones es parte de nosotros, pero no dejes que las emociones te sobrepasen, que se vuelvan pecado. Gracias, hermana Antonia, que Dios las bendiga a cada una de las que están conectadas por Facebook. Recuerden compartir esta clase, si fue de bendición para ustedes. En un ratito más la estaré subiendo a la plataforma de YouTube. Y sigamos orando, hermanas, unas por otras. Recordemos Santiago 5:16, que también practiquemos la justicia porque la oración del justo puede mucho. Sé que por esta área en la ciudad de Amarillo, Texas, estarán celebrando reunión de mujeres el sábado, allá donde está nuestra hermana Cristel por allá. Y sé que aquí en esta área de Odessa, en la congregación, en la Héctor, donde está nuestra hermana Juanita Chacón o la familia Chacón, estarán teniendo actividad para jóvenes. Sé que este sábado, allá donde está en Monterrey, en la congregación donde está nuestro hermano José Luis Sauceda, donde se reúne Adriel Ferrer, el hijo de nuestra hermana Eva, nomás que siempre se me olvida el nombre de esa congregación. Colinas de San Colinas. Miguel, estarán celebrando una actividad de jóvenes también, pues que ya tienen bastante tiempo promocionando. Hermanas, hay actividades, si puede usted ir a alguna de las actividades, yo no conozco todas, vaya, hermana, Dios no se va a desagradar por eso, al contrario, imagínense que un día Él regresara. Imagínense que llegue y nos encuentre ahí alabándolo o escuchando la palabra o agarrando su cuadernito. Qué bonito sería que nos encuentre en el mall gastando los 3 pesos y luego vamos el domingo. Ay, pues nomás me quedaron 30 centavos para la ofrenda. Hermanas, busquemos siempre dar lo mejor a nuestro Dios y hacer lo mejor para su reino. Hermanas, que Dios les bendiga. Me retiro de la plataforma de Facebook. Que Dios las guarde. Gracias, hermanas. Yo las bendiga.